¿Qué? Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte gracias, mi Señor. Sí, Señor Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Oh, sí, Señor, amado Dios. Nos has dado la salvación, amado Rey Celestial. Padre mío, Señor, es tu amor tan grande, Señor. Y te volvemos a decir gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias por ser tan misericordioso con nosotros, amado Dios. Gracias por permitirnos, Señor amado, conocerte, Señor. Gracias porque tú, Padre Santo, nos tienes en esa manito tuya, amado Dios. Gracias, papá. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. En ti tengo plena confianza, Señor amado. Solo en ti, amado Rey Celestial, porque tú con tu infinito amor, Señor, te entregaste por nosotros, Señor. Te doy gracias, amado Rey Celestial. Y no alcanzan esa palabra gracias para poder demostrarte, amado Padre Celestial, cuán agradecido estamos, Señor, por tu entrega por cada uno de nosotros, Señor. Tu sufrimiento queremos que no sea en vano, Señor. Padre mío, Señor, te doy gracias, papá. Gracias, amado Rey. Gracias por la palabra que tú vas a dar el día de hoy, Señor.
Gracias, Padre mío, porque hoy, Padre Santo, hoy tú nos hablas, amado Rey Celestial, a través de tu palabra, Señor. Hoy tú nos dices, Señor, qué camino, Señor, qué quieres de cada uno de nosotros, Señor. ¿Qué quieres, qué corazón quieres que tengamos, amado Rey Celestial? Tú nos estás moldeando día a día, Señor, segundo a segundo, amado Rey. Y te doy gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, amado Rey Celestial. Gracias, Señor. Gracias. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. Por favor. Ahora sí. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Ayer tuvimos unos momentos muy lindos con la palabra que el Señor nos dio, donde Él, reunido con sus amigos más cercanos, con las personas que Él ama, nos muestra, nos enseña que Él también nos ama, que Él también está con nosotros, nos muestra que su infinito amor le dio paso para dar esa entrega por cada uno de nosotros. Amado Rey Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Una de las promesas que el Señor nos dio, le dio al pueblo de Israel, era romper sus cadenas. Era romper sus cadenas. Eso lo podemos ver en Isaías. El 1. Recordemos que allí el pueblo estaba encadenado. Recordemos que aquí este pueblo estaba, había sido sitiado y era en ese momento un pueblo que estaba cautivo. Entonces, esto está un poquito rápido. Entonces, Isaías 52, el 1. Y nos dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti, incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo. Descendió a Jehová en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago acá? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos conjuntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni huiréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os entregará el Dios de Israel.
En los versículos siguientes nos habla del sufrimiento de Jehová. Y en el 53 nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el hecho fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hasta este 10. En este 10 nos describe cómo el Señor daba una palabra que nos muestra la promesa que el Señor le había dado a su pueblo, a pesar de las dificultades que estaba viviendo, a pesar de las cadenas que estaba teniendo en ese momento. Cuando a nosotros el Señor nos da una promesa, nosotros a veces queremos que sea ya. Esto pasó muchísimos años antes de que Jesús viniera. Pero ¿qué esperaba este pueblo? Este pueblo esperaba, era un guerrero, era alguien con espada, que llegara a sacarlos de esta dificultad, como por obra, ahí sí como dice, como por obra de gracia, dice una frase por ahí, ¿verdad? Con un chasquido de dedos. Y lo que el Señor veniera a enseñarnos era a un comportamiento diferente, a amarlo a Él, a tener esa prioridad. En Mateo 27, 32, Lucas 23, 26, vemos la crucifixión y muerte del Señor. Con anterioridad, en los versículos anteriores, nos describe cómo fue el maltratado, cómo nos dice ahí que fue molido. Es que la palabra es bastante fuerte, es bastante tremenda como nos la describe, ¿no? Pero cuando en estos evangelios nos describe cómo fue azotado, cómo fue escupido, cómo fue maltratado. En Lucas 23, 26 hay una descripción más precisa y nos vamos a ella. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Hay que recordar de que allí el pueblo judío tenía una costumbre, y es que tenía una selección de mujeres exclusivamente para cuando había estos tiempos de muerte, estos tiempos de tristeza. Entonces, había unas mujeres que eran especializadas en llorar y en lamentarse. Pero aquí el Señor dice algo muy importante. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Quién no se preocupa por su hijo? Así lo tomo con el Señor. Él cómo no se preocupa por nosotros. Y Él nos muestra eso, que así como nosotras tenemos ese privilegio de tener en el vientre a nuestros hijos, poder sentir su crecimiento en el vientre de nosotras, poderlos amamantar, verlos crecer. Eso le pasa a nuestro Señor, a nuestro papá. Él nos crea, desde el vientre de nuestras madres, nos va viendo el crecimiento, todo el proceso, y nos va llevando y nos dice, y hay momentos en que Él se lamenta también. Él se entristece de ver nuestras acciones. Él se entristece de ver cómo nosotros día a día vamos en dirección contraria. Por eso dice que algunas dirán, o en un momento se dirá, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros, y a los collados cubrimos. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en ese punto en que creemos que ya no hay nada más que hacer, nos lamentamos, tenemos ese momento de dificultad donde creemos que ya nadie nos va a ayudar, donde creemos que no hay salvación. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no lo hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. En esto me quiero enfatizar. Aquí habla de una palabra muy importante, malhechores. En el libro de Mateo habla de ladrones. Pero es que el castigo en ese tiempo que dictaminaban los romanos, que era la crucifixión, eso no lo hacían para los ladrones. Eso lo hacían era para personas que ya tenían un tipo de maldad muy fuerte. Tenían un tipo de maldad muy fuerte, muy grande. Entonces, ¿qué pasaba allí? Están hablando de malhechores, o sea que el tipo de maldad que tenían estos hombres, y no estoy clasificando los pecados de ninguna manera, pero no era para que fueran crucificados igual que Jesús por ser ladrones. Entonces, cuando habla de la palabra malhechores, era porque el tipo de maldad que tenían en escala los romanos era algo bien grande. ¿Jesús tenía maldad? No. La maldad pues la tuvieron otros para poder que Él llegara a este punto, para que Él fuera crucificado. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto, estaban ciegos, ellos no conocían. El Señor Jesús duró 3 años en su ministerio, 3 años en los que Él reveló la palabra, Él explicó a multitudes. Y estoy más que segura que entre todas esas multitudes, estos malhechores escucharon de Él. Estos malhechores escucharon, así haya sido a lo lejos, escucharon de las bondades de Jesús, escucharon de su misericordia, escucharon de todo lo que él tenía en su momento. Cuando hablamos de este tipo de personas, uno diría, bueno, el Señor Jesús pasó por muchas poblaciones, pasó por muchos sitios llevando la palabra. ¿Qué pasó allí? Fueron muy pocos los que lo escucharon, fueron muy pocos los que realmente cambiaron, fueron muy pocos los que realmente terminaron de cambiar y de transformar sus vidas. Cuando uno ve esto, y a veces en la misma iglesia, en la misma congregación, uno dice, pero hay gente que tiene hasta 30 años de haber conocido del Señor y no pasa nada. La persona sigue exactamente lo mismo.
pero es por eso. Y lo vamos a ver un poquitico más adelante. Cuando aquí habla el Señor Jesús, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no tenían conocimiento. Su mente y su corazón estaban tan cerradas, estaban tan blindados, que ellos no sabían que el que les estaba hablando era directamente el Señor. Que a quienes estaban juzgando era directamente al Señor. Ellos estaban, y recordemos la parte de Isaías 53, se estaba cumpliendo una profecía, algo que ya había dicho el Señor, algo que debía cumplirse, algo que debía suceder. En ese momento, cuando estaban los dos malhechores al lado y lado, estaban en una dificultad bastante grande. Estaban sintiendo el mismo dolor que estaba sintiendo Jesús al ser clavados a la cruz. Con la diferencia que Jesús en ese momento ya estaba completamente destrozado. O sea, su carne estaba destrozada. Bueno, ya le habían sacado mayor parte de la sangre que tiene un cuerpo humano, de tantos latigazos, de tanto dolor, de tanta ultraje que le hicieron. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido. Mire cómo salen las palabras tan fácilmente de nuestra boca, como lo que se hablaba ayer. Se juzga con mucha facilidad. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. ¿Alguno ha tomado el olor a vinagre? ¿Alguno ha sentido ese olor tan fuerte? Pues bueno, él en ese momento tenía su boca herida, y él lo único que pedía era pues agua, porque sentía sed. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Como estábamos hablando inicialmente, ellos se encontraban de la misma manera. Ellos se encontraban en la misma dificultad. Pero ¿cuál era la diferencia entre los dos? Que el uno abrió su corazón, empezó a tener misericordia, empezó a sentir de que lo que estaba sucediendo en ese instante sí era culpa de ellos. Había sido por decisiones que habían tomado inicialmente. Había sido consecuencia de todas sus acciones. Pero se dieron cuenta, y por eso hablamos de que con anterioridad habían escuchado de Jesús. Con anterioridad habían escuchado sobre este varón. Habían escuchado de toda su palabra. Pero ¿qué pasaba? Que estaban allí, el uno juzgando y el otro al contrario. Estaba abriéndole su corazón al Señor. Y aquí no lo explica. En el 41 nos dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta parte me parece muy importante. ¿Cuál es la razón?
es cuando este hombre reconoce su error, reconoce que sí, la embarró, hizo cosas malas, sí, pero pide perdón. Y aquí lo único que le dice es, Señor, acuérdate de mí porque no soy quien para juzgarte. ¿Y el Señor se demoró en contestarle? No, el Señor no se puso a decirle, no, porque es que a usted le falta una cantidad de tiempo para poder conocerme, no, porque usted como hizo tanta maldad, entonces esperemos a ver si de pronto eh, le doy un turnito para ver si lo perdono. No, él de inmediato le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón inmediata? Porque el Señor ve un corazón sincero, un arrepentimiento genuino. A eso se refiere el Señor cuando habla de abrir tu corazón. Esta parte de cuando tú abres el corazón y realmente entiendes de que esa cruz que a veces algunas personas cargan, muchas personas cargan la cruz como amuleto. Otras simplemente es un diseño más, pero algo otros es un recordatorio. Es un recordatorio de en esa cruz quién fue ese hombre que se sacrificó por nosotros. Que esa sangre que cayó allí, que cayó en la tierra, por cada uno de nosotros, fue con todo el amor, fue con misericordia por cada uno de nosotros. Cuando leía sobre la parte del azote, cuando leía sobre cómo su carne fue desgarrada, como dice en Isaías, molido por nuestros pecados, por nuestros errores. Cada gota de sangre que Él derramó fue por cada uno de nosotros. Nosotros somos ¿de dónde? ¿De dónde venimos? De la tierra, del polvo, de allí. Y allí cuando cayó, fuimos salvos para que nosotros pudiéramos desencadenarnos, para que nosotros rompiéramos justamente con todo eso que nos ataba, que nos mantiene en cautiverio. El pueblo de Israel en ese momento se encontraba en cautiverio, igual que le pasó cuando estaba el profeta Isaías. Aún estaban en cautiverio por los romanos y también que pretendían que llegara esa persona que los salvara, pero se les olvidó la parte interior. Como nos pasa tal vez en estos momentos, estamos en una dificultad fuerte, tal vez algunos no tienen trabajo y ven en sus casas que no hay con qué comer, no tienen servicio médico, no sé qué dificultad tengas tú, o tal vez hay violencia intrafamiliar, o tal vez estás tú solo allí, no sé qué dificultad tendrás, pero cuando vemos lo que hizo el Señor Jesús y lo que realmente Él nos quiere hacer ver, de lo que quiere romper, de que descansemos realmente en Él, de que su sacrificio no fue en vano, de que su sacrificio no fue porque eso pasó hace tantos años que ahorita pues, ¿como para qué? ¿Como para qué nos sirve? ¿Qué significado tendría en este instante? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿realmente nosotros lo amamos a Él? ¿Realmente lo vemos a Él como en primer lugar? Se ha repetido muchas veces y es ese primer mandamiento. Y es algo que Él enfatiza y siempre lo repetiremos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Él durante todo su ministerio, los 3 años que Él duró en su ministerio, ese fue el énfasis que Él hizo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo amo a Dios, los frutos se ven. Los frutos se ven hacia mi prójimo, los frutos se ven hacia mi familia, hacia mi trabajo, hacia absolutamente todas las acciones que yo realice. En esta parte, cuando habla del perdón, nosotros no tenemos esa facilidad para perdonar. Muchas veces nos lamentamos porque alguien nos miró mal.
nos lamentamos porque alguien me dijo una palabra que tal vez me hirió. Pero el Señor Jesús, cuando uno se remonta a ese instante con todo lo que vivió y sin embargo le dice, Padre, no les tengas en cuenta nada de esto, porque ellos no saben lo que hacen. Él estaba con todo su corazón sintiendo que realmente necesitaban ese perdón, y él necesitaba descargar absolutamente todo y recibir todos nuestros pecados. Él necesitaba recibir todo eso que ellos estaban y nosotros hemos cometido, y pues a futuro seguiremos cometiendo. Todo recibirlo en ese instante, en ese momento, ese momento en que él en medio de su dolor lo único que veía era a su papá, a nuestro Dios, a nuestro Padre. En el 44 hay otro punto importante y nos dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Acá hay algo muy importante. Nos dice que toda la tierra quedó en tinieblas, toda. Normalmente cuando hay un eclipse, el eclipse solamente nos oscurece una parte de la tierra, una sección de la tierra. Pero si a mí la palabra me dice que es toda, hay algo muy fuerte aquí, porque es algo que el Señor hizo y tomó en ese momento, que oscureció absolutamente toda la tierra, como lo dice en la palabra. Pero que me da un indicador de que sin Jesús estamos en esta parte, estamos en tinieblas, estamos en oscuridad, que sin Él, sin el Señor, no tenemos absolutamente nada, no podemos ver, no tenemos esa guía. Nos dice, el sol se oscureció, el sol se oscureció. ¿Quién creó los astros? ¿Quién creó los planetas? El Señor. El Señor tiene el poder para tomar decisiones en un momento dado, y lo tomó en este instante. Su hijo estaba agonizando, su hijo estaba en un sufrimiento muy fuerte y nos estaba mostrando que sin él no éramos absolutamente nada. La luz no iba a volver a brillar, el sol no nos iba a volver a calentar. Un planeta, este planeta sin el sol sería un planeta muerto, un planeta en destrucción, en decadencia. Se ha visto en muchos puntos cuando el sol no llega a esos sitios. Las noches son mucho más largas. De hecho, es muy raro la temporada en la que se ve el día, se ve la luz. Y la forma de vida es completamente diferente a como la conocemos en muchos puntos de la tierra donde vivimos. Entonces esta parte cuando habla el Señor de que hubo tinieblas en toda la tierra, que no había luz, que no había sol. Eso es lo que no queremos tener en nuestras vidas. Queremos tener esa guía, esa luz que nos lleve, esa luz que nos esté ahí con nosotros, siempre encaminándonos, dándonos ese brillo. En algún momento comentaba de que a mí había algo que a mí no me gustaba de los Viernes Santos. Eso fue hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque me parecía siempre que la muerte era oscura, sombría, fría, y que daba como miedo. Cuando empecé a conocer del Señor, un pastor, un Viernes Santo, empezó a hablar la palabra de una manera completamente diferente, donde hablaba no de la muerte como tal, como algo frío, como algo oscuro, sino como algo donde había justamente lo contrario a lo que nos está diciendo aquí, luz, porque el Señor venció. Aquí en este momento está agonizando, está en un proceso, en una transición,
donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. Pero con el Señor Jesús vemos posteriormente cómo encontramos la luz. Entonces, cuando yo empecé a entender esta parte, me pareció diferente y ya no era tan lúgubre, ya no era como en algunos momentos nos lo mostraron, sobre todo cuando yo era niña, que un ataúd, como un servicio religioso funerario. Así lo veía yo de esa manera. Algo de lamentaciones. Justamente en su palabra nos dice, no se lamenten porque es que hay que lamentarse por otro tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque él sabía lo que iba a pasar a posteridad. Él sabía lo que iba a pasar después. El velo del templo se rasgó por la mitad. Esta parte también es muy importante porque allí él manifestó su poder. ¿Ante qué? Ante la religiosidad. Allí la comunidad tenía como algo prioritario este templo, como algo intocable, como algo que nadie podía llegar allí sino simplemente el sacerdote que pasaba una vez al año, porque el resto de comunidad no lograba llegar hasta allí. Y rasgarse este velo era algo significativo, era algo muy importante que el Señor quería plasmar allí, porque no eran esas 4 paredes lo que él quería ver. Él quería ver unos corazones completamente diferentes. Él no quería ver una persona que supiera completamente una ley, sino simplemente una persona que fuera transformada, como le pasó al malhechor. El malhechor vivía en las mismas situaciones, pero el uno tenía un corazón muy diferente al otro. El uno con un corazón blindado y el otro con un corazón abierto al Señor. Ya en el 46 nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mire que la palabra no había llegado solamente a la comunidad judía. Recordemos de que muchas personas se acercaron para escuchar su palabra, y entre ellos romanos. Romanos que a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de las restricciones que ellos tenían como soldados, como ciudadanos, empezaron a escuchar algo diferente. A pesar de que sus creencias eran de muchos dioses, habían empezado a sentir cosas diferentes cuando el Señor empezó a hablar, cuando Jesús hablaba en cada una de estas multitudes, cuando él iba pasando por estas ciudades. Este centurión, cuando nos habla aquí de este centurión, verdaderamente este hombre era justo, porque sintió en su corazón que algo había pasado allí. Sintió en su corazón que algo se había roto en sus creencias, se había roto en la parte de su religiosidad, y había algo que había empezado a cambiar, había empezado a transformarse. Muchos dirán, pero bueno, es que hasta que vio semejante catástrofe fue que cambió de parecer. Bueno, sí, muchas veces ocurre que hasta que cuando uno no está al borde del abismo o haya caído al abismo, no puede entender o conocer al Señor. En el 48 nos dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, lamentándose. Muchas veces ocurre cuando una persona fallece. Cuando una persona fallece, normalmente la persona se lamenta de no haber estado, de no haber hecho, de no haber escuchado. Pero aquí había algo muy importante.
y era que la gente no entendía que había un posterior, que había un día después. Aquí se estaban lamentando ¿por qué razón? Porque habían sentido que habían cometido un error, que la habían embarrado, que no lo habían escuchado y empezaron a entender ciertas cosas que hasta el momento no las habían entendido. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Cuando hablan de estas mujeres, eran mujeres que habían estado al pie del Señor, lo habían escuchado y habían entendido qué era lo que estaba sucediendo ahí. Ellas estaban observando, ellas sabían de antemano que ya lo que se había hecho, miren que ninguno sabía o había entendido lo de la resurrección. Hasta aquí habían unos que se habían arrepentido por lo que habían hecho. Otros habían escuchado, lo habían seguido y tenían una paz y una tranquilidad por lo que había pasado. Porque a pesar de su muerte, sentían de que había gozo, que había tranquilidad, que había paz. Otros se estaban lamentando y empezaron una transformación. En esta parte, a pesar de que el Señor en muchas ocasiones les había dicho lo que iba a suceder, en muchas partes Él les mostraba de que debía pasar todo lo que pasó hasta este momento de la muerte y a posteridad lo que iba a pasar. Su entendimiento, su sabiduría no llegaba hasta allá. Solo lo pueden entender hasta que empiezan a vivirlo, pero ni por esas. Y bueno, ese es otro tema. Pero hasta aquí llegamos en una parte del perdón, en una parte donde el Señor no ve sino nuestros corazones, que nuestro símbolo, que es la cruz, ese símbolo que muchos de verdad tienen como agüero, que si no tengo la cruz me va a pasar algo, no es eso, no es un agüero, o sea, tengámoslo claro. Es el recordatorio de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que agradecerle justamente por ello, porque de nuestro corazón sale realmente esa verdad, de nuestro corazón realmente sale esa sinceridad y esa integridad hacia el Señor. Cuando nosotros realmente reconocemos de que todos los días y en cada momento estamos pecando y de que volteamos nuestros ojos al Señor y le decimos, perdón Señor, porque he cometido errores, aún los sigo cometiendo, aún sigo estando allí en el mismo error y no lo he corregido. Señor, perdón, pero de corazón. Y es empezar a corregir poco a poco, porque el Señor nos dice que poco a poco esa semilla va creciendo hasta formarse esos árboles frondosos que dan fruto. Cuando hablan de esos árboles frondosos, uno se imagina, no, pero ¿cuántos años voy a durar esperando a poder llegar hasta ese punto? Pues la verdad se dura toda la vida, porque toda la vida estamos en una constante corrección, estamos en una constante construcción, estamos en un constante cambio, estamos en un constante desarrollo hacia el Señor. Cuando esta palabra nos habla de que nuestro cambio debe ser íntegro, de que nuestra mirada hacia el Señor debe ser diferente, de que ese sacrificio de verdad valió la pena, de que esos golpes que Él sufrió, que como en Isaías nos dice su palabra, molido por nuestros pecados, valió la pena. Y como hablábamos en la prédica de ayer, me da mucho dolor cuando veo esa película de La Pasión de Cristo, y es algo tan similar a como lo describe la palabra,
que uno dice, wow, que la he embarrado mil veces y sigo con la misma y no cambio. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa conmigo? Es donde tengo que decirle, Señor, ayúdame a ser transformado y perdóname, Señor, porque siempre te he pedido perdón, pero continúo con lo mismo. Siempre hago exactamente la misma acción. Y ahí es donde nosotros empezamos una verdadera transformación, un verdadero cambio, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Familias que, como decía, en algún momento, hoy en día, como estamos en este confinamiento, se empiezan a ver realmente los caracteres de las personas. Y hay algo muy importante, que se está desarrollando una violencia intrafamiliar muy fuerte. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que hay allí en esta casa que no está permitiendo que haya una paz y un gozo? ¿Qué es lo que está pasando allí que no hay un verdadero orden? Un orden familiar. Entonces, el Señor a través de sus 3 años enseñó, y eso lo hemos visto con parábolas, lo hemos visto con todas sus enseñanzas, y llega a este punto en donde nos muestra ese sacrificio que Él hace por nosotros, con todo su amor. Él en ningún momento le dice, Padre, bájeme de esta cruz, ya no más, ya no quiero sentir más a esta gente despreciable, no quiero sentir más a estas personas tan infames que no quieren escuchar, que no quieren entender. No, es al contrario, es diferente lo que Él dice. Solamente dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no están entendiendo, no están escuchando. Es importante esta frase para que lo tengamos grabado en nuestro corazón, porque el perdón es algo muy importante que tiene que haber en nuestras vidas. No es sencillo, no es fácil, pero cuando lo tenemos con el Señor es bastante sencillo. En esta área, en esta parte de cuando tenemos en la palabra en Marcos 15, 28, en Marcos 15, el 28, hay una parte que también me impactó. Y nos dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Qué son inicuos? Con las personas malvadas. Fue contado allí, porque a Él lo crucificaron, a Él lo castigaron como si fuera un malhechor, como si fuera una persona malvada. Y esa profecía ya estaba. Eso estaba en Isaías 53, el 12. Allí en Isaías 53, el 12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue contado dentro de los malhechores, dentro de los pecadores, pero a pesar de ello, clamaba por nosotros. A pesar de ello, estaba pidiendo perdón por nosotros. A pesar de ello, estaba diciendo, por favor, Señor, no le tengan en cuenta todo lo que está pasando. No tengas en cuenta nada de esto. Esto es algo muy lindo y algo que nosotros tenemos que aprender también. Y es a realmente perdonar de corazón. Y es algo que repetiré siempre. Porque en el perdón hay resultados magníficos, hay resultados que realmente nos dan ese verdadero fruto que nos dice el Señor con anterioridad. Escuchaba a alguien en algún momento cuando hablaba de la situación de lo que estamos viviendo en este momento y decía, pero es que la gente se está muriendo de hambre. ¿Pero qué tipo de hambre? Hay dos. La primera es la física. Entonces no tenemos absolutamente nada de mercado, no tenemos absolutamente
un grano de arroz, aunque muchas personas, aunque lo tienen en su casa, bueno, salen de sus palabras cosas que no deberían salir solo por obtener más. Pero la segunda y la más importante es hambre de la palabra de Dios. Sí, mucha gente se está muriendo de hambre porque no conoce del Señor. Conoce religiosidad, conoce muchas cosas, pero no conoce de la palabra de Dios, no conoce su amor, no conoce su entrega real. Y allí es donde tenemos que enfocarnos, allí es donde tenemos que llegar. A alguien le decía ayer, le decía, si tú realmente ves a Dios y dejas la religiosidad a un lado, dejas la palabra religión a un lado y solo te enfocas y ves a tu Padre, vas a ver cosas diferentes, vas a sentir cosas diferentes y vas a aprender realmente de Él. Porque se hablaba en la parte de ayer, hablábamos de cómo muchas personas solamente vemos la parte de los dogmas, la parte, vuelvo y repito, religiosidad, pero nos olvidamos de la parte más importante que es nuestro interior. Nuestro interior. Realmente un corazón dispuesto para amar al Señor, un corazón dispuesto para amar a nuestro prójimo, un corazón dispuesto para amar a los que tenemos a nuestro alrededor, en nuestras casas, para ser completamente diferentes, para no preocuparnos por las cosas vanas. Hoy es un día que es muy importante y muy bonito porque el Señor nos enseña su amor y su misericordia. Y no tenemos las palabras para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos el tiempo de vida para agradecerle cada acción que hace por nosotros. Hoy le doy gracias a Papá Dios por permitirnos escuchar esta palabra, por darnos entender un poco más de Él, llegar a un poco más profundo a lo que es Él, a su amor tan misericordioso que tiene con cada uno de nosotros. Hoy le doy gracias a Él, le doy gracias por las familias que tenemos a nuestro alrededor, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, que tienen a su familia alrededor. Le doy gracias por cada uno de ellos. Le doy gracias porque yo sé que el Señor ha estado encaminándolos uno a uno y que este es un tiempo en que Él nos está enseñando. O sea, esto, alguien me decía también ayer, esto no es una casualidad, eso no fue que el virus llegó y wow, ¡pum! No, esto es algo tan maravilloso que nos permitió empezar a conocer también a nuestra familia, nos permitió unirnos un poco más al Señor, apartándonos de muchas cosas mundanas. Normalmente la Semana Santa se había convertido en paseo, en ir a visitar a X persona, en irnos de picnic, pero realmente hablar con el Señor, escuchar su palabra, no porque pues era algo que terminó siendo secundario, terminó siendo algo muy alejado a lo que eran nuestras rutinas. Entonces, hoy las personas, y hablo a nivel general, están hoy en casa, están hoy en un punto completamente diferente. Están en un momento en que algunos están pasando dificultades muy grandes. No solamente, digamos que económicas, algo otros emocionales. Es hora de empezar a sentir el Señor y ver su poder, ver lo grande que es Él y por qué fue que Él sacrificó por nosotros. Bueno, vamos allí. Allí cierren sus ojos, tómense de la mano y empiecen a sentir hoy a Papá Dios. Amado Rey Celestial, amado Dios, yo te doy gracias, amado Dios, amado Padre mío. Papi, papá, sí, papá, Dios, te doy gracias, amado Padre Celestial, porque tú, amado Dios, nos permitiste hoy levantarnos, Señor, poder tener nuestros oídos para escucharte, amado Rey Celestial,
poder tener nuestros ojos para leer tu palabra, amado Dios. Te doy gracias, amado Padre Celestial, porque tu sacrificio, Señor, cada golpe que tú recibiste, amado Rey mío, cada gota de sangre que fue derramada por ti, amado Rey Celestial, fue por amor a cada uno de nosotros, amado Señor. Fue porque tú sentías que necesitábamos ser liberados, Señor. Necesitábamos, amado Rey Celestial, abrirnos a un paso diferente, Señor. Abrirnos a esa luz que es la tuya, Señor. Padre Santo, hoy entendemos que sin ti no somos nada, Señor. Sin ti estamos en tinieblas, amado Rey Celestial. Y así como tú rasgaste el velo, Señor, del templo, amado Padre Celestial, hoy, amado Padre mío, Señor, hoy nos pones de rodillas, amado Rey Celestial. Nos pones de rodillas para verte, amado Padre mío, para poder conocer un poco más de profundidad tu maravillosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, misericordioso Padre Celestial, porque hoy, amado Dios, hoy tú nos envuelves en ti, Señor. Tú nos proteges y nos cuidas, amado Dios. Padre mío, qué maravilloso y qué grande es tu misericordia, Señor. Que a pesar de que nosotros cometemos errores día a día, Señor, que a pesar de que tal vez nosotros como hijos les contestamos a nuestros padres de una manera horrible, Señor, o tal vez nosotros como papás somos súper groseros con nuestros hijos, amado Rey Celestial, o tal vez entre esposos, Señor, no soportamos una mirada, amado Rey. Hoy te doy gracias porque tú, Señor, te sacrificaste por cada una de esas acciones, Señor. Y hoy nos llevas a ser diferentes, a cambiar estas actitudes, Señor. Porque tú no quieres hogares violentos, Señor. Tú no quieres hombres o mujeres que estén en fornicación, amado Dios. Padre Santo, hoy te doy gracias, amado Rey Celestial, porque tú hoy nos haces ver que quieres a personas diferentes, que no sean envidiosas, que no sean chismosas. Padre mío, que así tengamos un genio muy alto, que no, como dicen por ahí, seamos fosforitos, Señor. Amado Rey Celestial, seas tú quien nos moldee, Señor. Seas tú, amado Dios, quien nos construya y realmente terminemos siendo ese árbol que dé frutos, frutos para ti, Señor, porque la gloria siempre es para ti, amado Rey Celestial. La gloria siempre para ti, amado Rey. Padre mío, te doy gracias, misericordioso Padre Celestial, por esa palabra, Señor, que hoy nos reconforta, Señor. Hoy nos permite ver un mundo diferente, Señor. Un mundo que a pesar de que está en tinieblas, amado Rey Celestial, es un mundo que hoy empieza a abrirse a una luz diferente, a una resurrección tuya, Señor, a una victoria, amado Rey Celestial. Gracias, papá. Gracias, misericordioso Dios. Gracias, amado Rey Celestial. Gracias, Señor, porque así como te escribieron el Rey de los Judíos en idiomas diferentes, Señor, tú nos hablas en diferentes idiomas, Señor, para poderte entender, Señor, para poder saber quién eres tú, Señor amado, para poder conocer un poco más a tu profundidad, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Gracias, papá. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mañana, para todos, para que no se vayan a desconectar tan rápido, el día de mañana a las 3 de la tarde tenemos el servicio especial de jóvenes. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, tienen primos. Invitémoslos, nos conectamos por Facebook, vamos a estar en directo. Es algo diferente, es algo que el Señor pone en el corazón y que llegue a estos jóvenes para que sean jóvenes que a posteridad lleven la palabra, sean jóvenes que sean empezados a ser transformados, a ser cultivados justamente para el Señor. Un abrazo, Dios me los bendiga. Chao.